Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eloísa Nava, yo soy editora del sello Literatura Random House en México. En nombre de la FIL de Guadalajara y de Penguin Random House, les doy la más cordial bienvenida a la presentación de Autobiografía del Algodón, de la querida Cristina Rivera Garza. Un libro que, dicho sea de paso, ya pueden encontrar en todas las librerías de México, tanto físicas como digitales. Y bueno, hoy estamos de manteles largos, porque además de Cristina nos acompañan otras dos extraordinarias escritoras, Nona Fernández y Gabriela Cabezón Cámara. Es realmente un honor tenerlas a las tres reunidas y estoy muy segura de que van a disfrutar muchísimo esta conversación. Y antes de cederles la palabra, voy a presentarlas brevemente para que conozcan un poco más de su trayectoria. Si te parece bien, Cris, empezaré con nuestras invitadas. Nona Fernández Silanés nació en Santiago de Chile en 1971. Es actriz y escritora. Ha publicado diversos libros, entre los que destacan las novelas Mapocho, 2002, Space Invaders, 2013, Chilean Electric, 2015, La Dimensión Desconocida, ganadora del premio Sor Juana Inés de la Cruz en 2017, y su ensayo Voyager, 2019. También es autora de las obras de teatro El Taller y Liceo de Niñas, ambas estrenadas por su compañía La Pieza Oscura. Gabriela Cabezón Cámara es autora de la novela La Virgen Cabeza, 2009, publicada también en el Reino Unido, de las novelas Le viste la cara a Dios, 2011, y Romance de la Negra Rubia, 2014. También es autora de las novelas gráficas Bella, Le viste la cara a Dios, Le viste la cara a Dios, 2011, así como Y su despojo fue una muchedumbre, 2015, ilustradas por Iñaki Echeverría, y de los relatos Sacrificio, 2015. Estudió letras en la Universidad de Buenos Aires. En 2013 fue escritora residente en la Universidad de California, Berkeley, California. Desde entonces coordina talleres y clínicas de escritura. Trabajó como editora de cultura de Clarín y actualmente ejerce el periodismo de manera independiente, colaborando con medios como Página 12, Fierro, el blog de Eterna Cadencia y la revista Anfibia. Y este año, su novela Las aventuras de la China Iron fue finalista del Premio Booker Internacional 2020. Y finalmente, Cristina Rivera Garza, quien es traductora, crítica y autora multipremiada, cuya obra ha sido traducida a diversos idiomas. Ha publicado bajo el sello de literatura Random House los libros El mal de la taiga, La cresta de león, Había mucha neblina o humo o no sé qué, Autobiografía del algodón, así como las obras Nadie me verá llorar y La muerte me da, entre otras. Es además fundadora del doctorado en escritura creativa en español en la Universidad de Houston y este año recibió la beca MacArthur, la así llamada beca para genios. Ahora sí, los dejo en excelente compañía. Muchísimas gracias, Cristina, Gaby y Nona. Adelante. Bueno, yo creo que primero tengo que agradecer, ¿no? Estoy contentísima de tener aquí a dos mujerones, escritoras maravillosas que quiero y admiro con todo mi corazón. Entonces creo que no le podría pasar nada mejor a Autobiografía del Algodón en este arranque de la FIL que encontrarme aquí, aunque sea virtualmente, que sería mejor estar al lado de la mesa y a lo mejor brindar con ese vino que tienes también ahí en la manita, Gabriela, y estar así en el campo, estar en algún lugar de Guadalajara, pero bueno, esto es lo que podemos hacer y estoy de verdad muy feliz. Muchas gracias por aceptar la invitación y qué gusto y qué lujo contar con su lectura, con sus comentarios, con su presencia, con su amistad, sobre todo. Gracias a todos también por asistir. Sí. Oye, no, yo también saludarles a todas, a todos, a todos, qué alegría estar acá. Sí, es como una especie de festejo, no estamos en horas distintas y no en el mismo, o si no estaríamos todas brindando sin duda. Feliz de estar, sí, ¿no? Feliz de estar con las dos, agradezco la invitación, por supuesto, de la editorial y de la feria para este festejo a destiempo, pero en la pantalla unidas por lo menos, ¿no? Sí. Yo estoy encantada de estar acá, las admiro, las quiero, la lectura de Autobiografía del Algodón realmente para mí fue por momentos epifánica, me parece una novela enorme, tanto es así que ya tengo epígrafe para mi nueva novela, que sale de Rivera Garza, a quien por otra parte enseño en la facultad, todo así, ya es como una admiración total, y bueno, Nona, ya sabes,
como admiro su trabajo, así que estoy encantada. Lo único de lo que me puedo quejar es que realmente me gustaría que estuviéramos juntas en México, así que propongo que hagamos alguna cita para después de la vacuna. Yo llevo Malbec, Nona lleva Carmener, y Cristina, México tiene mucho que darnos. Yo pediría mezcal, pero lo dejo a tu criterio. Lo llevo, pero por supuesto, de una vez, y después le ponemos fecha antes de que se acabe esta conversación, ¿cómo no? Por favor. Sí. Bueno, yo voy a partir, quedamos en eso, ¿no? Yo quedé, se lo estaba diciendo Cristina antes de entrar acá y de compartir con ustedes, quedé con la cabeza tan abierta luego de leer la autobiografía del algodón. Tenía muchas ganas de entrar en un diálogo muy suelto, porque es lo que haríamos si estuviésemos en una mesa ahora conversando, y me pareció que podía ser bonito eso, pero quedé con tanta idea, con la cabeza tan explosionada luego de la lectura, que la única manera de darle algo de orden a todos esos pensamientos efervescentes que todavía tengo en la cabeza, fue escribiendo un texto, balbuceando un texto, la verdad. Entonces, como para intencionar la conversación, yo voy a partir con esta textualidad, que tampoco sé si es muy ordenada, tampoco. Hablábamos con la Gaby antes, claro, fui subrayando en el texto todo aquello que me parecía meritorio de no olvidar, y cuando llegué al final tenía casi la mitad o más de la mitad del libro subrayada. Con eso tampoco podía balbucear algo sin escribir, ¿no? Pero bueno, me lanzo, voy a compartir con ustedes este texto que se llama Los que se han ido, hilos de algodón enredando norte y sur en la autobiografía de Cristina Rivera Garza. Hank Wing Saika, traducido de la lengua selknam, quiere decir los que se han ido. La expresión se usaba en los lamentos fúnebres para reemplazar el nombre de la persona muerta que nunca debía ser nombrada. Un viejo canto selknam dice sobre los que se han ido: estoy parado sobre las pisadas de aquellos que se fueron. Creo que he llegado de aquellos que se fueron, de los que ya no están, de los que se han ido. Por eso camino y les voy cantando a Hamnia, hacia el cielo del oeste. Comienzo este texto, si es que es posible comenzar algo. Nadie escribe desde una página en blanco, nadie dice algo por primera vez, nadie recorre un camino que antes no haya sido recorrido por una otra, por un otro. Comillas, el viaje siempre se inicia antes, el viaje se inicia incluso antes. Entonces no comienzo, sino más bien hago aparecer este texto resucitando al pueblo selknam, pueblo nómade que vivía en la isla grande de Tierra del Fuego, al sur del continente y del mundo entre Argentina y Chile, cayéndose de los mapas. Lo resucito, digo, porque los grandes estancieros, los buscadores de oro y la iglesia salesiana se encargaron del genocidio que los exterminó a comienzos del siglo XX. De los selknam solo quedan huellas, fotos viejas, cantos que intentamos traducir, memorias sueltas. Y las traigo a colación porque esta escritura de algodón que hoy nos convoca se teje con hilos nómades, con la huella de tránsitos múltiples que me recuerdan los recorridos de los selknam, esas idas y venidas entre el dolor, la precariedad y la inclemencia que arrastra el clima y la maquinaria del capital y el progreso. Caminos borroneados por la historia con mayúscula, pasos invisibles de los que se fueron, de los que ya no están, pero que resucitan con esta escritura que despierta al pasado. Una escritura medium, espiritista, que convoca voces enterradas y las pone en ejercicio. Les da nuevas oportunidades, nuevas vidas, nuevos planteamientos, porque sabe de la inexistencia de la muerte, de la falacia de los comienzos y los finales. Una escritura que, tal como proponían los selknam cuando cantaban al cielo del oeste, testimonia la idea de que pisamos las huellas de los que ya no están, de los que se han ido. Solo encarnamos un tramo de ese tránsito eterno, de ese camino que nunca termina. Comillas. La historia de cómo una planta humilde y poderosa transformó las vidas de tantas comunidades, de tantos, comunidades enteras, hasta el clima mismo. La historia de cómo, aún antes de nacer, el algodón me formó. Cierre de comillas.
Cristina Rivera Garza nos ofrece una autobiografía, un ejercicio de recuerdo personal en presente, activo, que dota de energía a los recuerdos, que los hace dialogar con la disconformidad y la inquietud del hoy. Un artefacto que metaboliza su propia historia, la historia de sus abuelos migrantes, de sus padres, de su familia, y la de toda una comunidad transhumante que se vio guionizada por el algodón. Un enredo de hilos blancos que van tejiendo el entramado que precede su aparición en el mundo. La huelga, la escritura de la huelga, la presa, el distrito de riego, las minas de carbón, plagas, pestes, epidemias, plantaciones de algodón, fronteras, el sur y el norte del río Bravo, el desierto, matrimonios, hijos muertos, sindicatos, ingenieros, traslados, más traslados, caravanas en el tiempo y a través del tiempo, inundaciones, caminatas por la ribereña, sequía, éxodos, mudanzas de ida y de vuelta, y al igual que aquí en el sur, el dolor de la inclemencia que arrastra el clima y la maquinaria del capital y el progreso. Cristina escribe en fuga, en constante movimiento, tal como transitan cada uno de los personajes de este libro, deambulando fuera de los límites del tiempo y el territorio, al margen del género, proponiendo esta autobiografía, material híbrido, inclasificable, mezcla de ensayo, crónica, documento, diario de viaje y de investigación. En un mundo patriarcal, neoliberal y mercantilista, organizado por límites, fronteras, muros, razas, clases, idiomas, patrias, banderas, uniformes, géneros, nombres, firmas, autorías, vitrinas, marcas, esta escritura en fuga, que huye de toda clasificación y norma, quizá abra una ruta posible de escape para desbaratarlo todo y proponer una lógica distinta, una que pague la deuda enorme que tenemos con nosotras y nosotros mismos, una que se haga cargo y siga manteniendo encendida la huelga contra el silencio y el olvido. No por nada lo primero que se lanza a la página de esta autobiografía es la imagen del joven activista y escritor José Revueltas, llegando a la estación Camarón en 1934 a vivenciar la huelga del conflicto agrario y a escribir todo lo que vería y experimentaba en ella. Comillas. Con su aparición en la historia, la escritura entró en unas vidas que de otra manera se habrían perdido como se perdió después el algodón. Cierre de comillas. Asumiendo la herencia de Revueltas, esta autobiografía se escribe con la conciencia del poder de la letra, un poder que no solo fija la historia, sino que también intenta repararla y continuarla. Comillas. A veces un libro es una forma de regreso, una refamiliarización y una reparación, la plática que se retoma luego de años de sigilo. Cierre de comillas. Asumiendo la herencia de Revueltas, esta autobiografía intenta dar perspectiva, amplitud de mirada, busca recuperar y ver la historia desde arriba, allá donde Revueltas miraba por las noches, preguntándose si alguien le observaba desde Urano. Una escritura que ve más allá del presente, que se contempla como un tramo, letras blancas de algodón que se levantan de las fosas, de las ruinas, de la sustracción del tiempo, intentando romper el silencio, declarando esa necesaria huelga contra el olvido. Una escritura que cesaba incompleta, en tránsito, en ejercicio, sin comienzo ni fin, y que por lo mismo intenta dar sentido a todo ese enredo de trayectos, algodón y memoria con la que carga. Una que quizá teja, con sus hilos blancos, un bolsillo suave para guardar las cenizas de nuestros muertos, tal como hacían los huachichiles antes de ser orillados hacia el desierto, antes de ser condenados al sedentarismo de un mundo al revés que los extinguió. Y continuar el viaje, como hicieron ellos cuando pudieron, con las cenizas de los ancestros pegadas al cuerpo, como un apéndice o una brújula. Una escritura que podría ser un lamento fúnebre y a la vez una canción de festejo a las huellas habitadas, a los pasos transitados, a los recorridos ya hechos. Un canto como ese que cantaban los Selknam a miles de kilómetros al sur, antes de ser orillados y encerrados en una isla pequeña, antes de ser sometidos al sedentarismo de ese mundo al revés que los extinguió. Han Win Saik. Estoy parado sobre las pisadas de aquellos que se fueron. Creo que he llegado de aquellos que se fueron, de los que ya no están, de los que se han ido. Por eso camino y les voy cantando a Jamnia, hacia el cielo del oeste.
Eso, Wow. Oh my gosh, qué cosa. ahí está. Se me quedó la mitad de los temas afuera. No, La qué mitad se me maravilla. quedó. Lo pensaba, sí. Creo que solamente para cerrar o para intencionar, creo que la emotividad de un libro que se pone al servicio de un registro comunitario, porque acá hay un registro, por supuesto, de la familia, ¿no? De nuestros propios ancestros, digo, de tus propios ancestros, pero que son parte de una comunidad. Creo tan hermoso ese ejercicio, tan importante, y me quedo con esa idea que a mí me mató, que es la huelga contra el silencio, ¿no? La huelga contra el olvido, de ejercer en el presente la huelga contra el olvido, de intentar reescribir esa historia como, como por sobre la caligrafía a mano, como tú lo graficas en el libro, intentar reparar. Si la escritura puede hacer algo, quizá también puede reparar, ¿no? Ya. Esa No, que línea. tengo la piel, decimos en México, chinita, de todo lo que has leído. Estoy muy emocionada. No había hecho esa conexión con la que inicias tu texto y me parece increíble porque aparte aparece en la novela en las aventuras de la China Iron, ¿no? Hacia el final. Entonces hay una conexión que me parece maravillosa, del todo pertinente, por supuesto, porque son las palabras o los argumentos de José Revueltas también, cuando hablaba de esta relación entre la tierra y el escritor, ¿no? Entonces, ay, no sabes, te lo agradezco un montón, pero aquí viene Gaby, adelante. Sí, dale. Estaba silenciada, estas nuevas accidentes de la pandemia. Me cuesta empezar a hablar. La verdad que para mí esta novela, y de verdad, si no, no estaría un domingo en medio de una reunión familiar presentándola, no lo haría. Es una novela enorme y como dijo recién Nona dijo de nuestros ancestros y después dijo, no, de tu familia, Cristina. En esta novela pasa algo enorme que es universal, por lo menos universal para los latinoamericanos. No me animo a hablar del resto del mundo y la verdad tampoco me importa demasiado, ¿no? Ellos ya por sí mismos hablan solos. Hay algo en esta novela que habla de todos, porque ya desde el título, cuando dice autobiografía del algodón, ya hay ahí una extrañeza, ¿no? Hay algo que se está saliendo de lo humano, hay algo que se está adentrando en producto de lo humano, porque el algodón por sí mismo no hubiera sido el monocultivo y no hubiera originado toda esta historia de luces y sombras en el sentido de felicidades e infelicidades, de opresiones y liberaciones que estás contando. Y es la historia de una familia, y es la historia de un territorio entero, un territorio además muy difícil hoy, ¿no? El norte de México, muy trágico, muy... Bueno, no sé, no me alcanzan las palabras, un territorio en guerra, ¿no? Y de un territorio en guerra al lado del país más poderoso del mundo, lo cual es una desgracia, digo, incalculable, ya lo dice el dicho, lejos de Dios, cerca de Estados Unidos. Y un territorio se cuenta, ¿cómo se cuenta un territorio? ¿Cómo se cuenta una guerra? ¿Cómo se cuenta esta guerra que es la de la frontera entre México y Estados Unidos? Pero es también la del mundo y el capital. ¿Cómo es que todos estos ancestros iban y venían, se movían, y antes de los ancestros, los comanches, los apaches, y antes de los comanches y de los apaches, bueno, me están faltando naciones, pero ya las encuentro, las tengo anotadas. Estos indios con paliacate amarrado alrededor de la frente, indios con palo largo, indios y mestizos de generaciones recientes, circulaban porque la disposición de ese territorio era cruel, pero todavía era un poco más humana, o más animal, o más cercana a la naturaleza, más lejana de los estados-nación, no sé, había ahí algo que no estaba terminado de conformar, ¿no? Y que se fue conformando en el proceso de esta historia.
Y el proceso de esta historia, uno diría, esto pasó en 1927, en 1930, en 1940, ¿qué tiene que ver con hoy? Todo tiene que ver con hoy. Todo tiene que ver con hoy. Estamos en una guerra mundial de la que el frente de batalla son los indios. Y en el libro hay una frase, digo, Cristina llega alborozada a contarle a la familia, al hijo, le dice, somos indígenas. Y esto es, en Latinoamérica me parece un descubrimiento como, qué sé yo, muy primordial, muy fundamental, ¿no? Yo en mi propia biografía descubrí hace unos meses también, somos indígenas, hoy estoy reunida con mi familia, estoy diciendo, somos indígenas. O sea, los cuentos que me contaba la abuela de su abuelo cacique, que yo nunca le creía porque me decía que era cacique, me hubiera dicho que era un indio tranquilo, le hubiera creído. Pero ella me decía cacique y la abuela era medio bolacera, entonces yo decía, no, cacique es mucho. Bueno, por ahí no era cacique el abuelo de la abuela, pero era indio. Y lo descubrí viendo una foto hace, no sé, 6 meses. Una foto de la abuela, que viste cuando uno es un niño, uno no mira esas cosas, uno no ve un alemán, un indio o un chino, uno ve gente. Y ahora sí, tengo la mirada formateada y la vi a la abuela y dije, sí, es verdad, lo que la abuela me decía es verdad. Y bueno, ahora me voy a poner a averiguar apenas pueda, porque esto sucedió durante la pandemia y no pude viajar. ¿De dónde venimos? Esa genealogía que en Argentina, además, así como en México está el mestizaje como idea de armoniosa, acá hay una idea todavía más bestial, que es la de tierra desierta a donde llegábamos los barcos. Y bueno, vos decís acá, ¿no? En esta cita, indios del norte, indios con el paliacate amarrado alrededor de la frente, indios con pelo largo, indios y mestizos de generaciones recientes. Todos miran directo a la cámara desde 1927, cuando iniciaron los trabajos, y de 1930, cuando es su inauguración. Todos nos miran. ¿Y quién recoge esa mirada, no? ¿Quién recoge esa mirada? El escritor. Y acá hay algo que yo no sé si para toda la humanidad sería el corazón del libro, o si solo para los escritores, porque nos preocupan estas cuestiones, no sé, en todo caso, para mí es uno de los corazones del libro, que tiene varios, por cierto. Esto de pertenecer, ¿no? Esto de una ética de la escritura, que a mí me encantaría, Cris, que vos desarrolles, si querés. Yo puedo leer, la cita es larguísima, me escribí todo, lo reescribí 2 veces, o sea, lo copié, quiero decir, a la Pierre Menard, lo escribí con la mano, para apropiármelo, porque es hermosísimo, ¿no? Y dice así, voy a leer partes. Pertenecer es la primera condición. Esto es lo que aseguraba Revueltas. Esto le permitía o lo combinaba a escribir. La condición primordial e ineludible del ser humano, el escritor entre ellos, es pertenecer. Aunque no se trata de una condición meramente humana o solamente humana, pertenecer es una condición también del animal y de la planta y de la piedra. Pertenecer a la tierra, ser uno con la tierra, ser convocado por la tierra. El árbol pertenece, dijo también, explayándose sobre el tema de la superficie de la tierra. Está ubicado, tiene un sitio, nada más simple, nada más evidente y prodigioso. Entonces hay que cumplir con la palabra ardiente de pertenecer. Pero ¿qué es lo que me pide esta palabra ardiente para que cumpla o le cumpla? ¿Cómo podría yo cumplirlo o cumplirle si estuviera en mí, si así lo quisiera? Cumplir es un verbo sin misericordia, eso se sabe. Del latín cumplere, cumplir es hacer aquello que se debe o a lo que se está obligado. No hay opción, no hay alternativa alguna. Ejecutar, llevar a efecto una palabra férvida, una palabra como un clavo que se entierra. En el inicio está el sitio que me tiene, como el del árbol o la piedra. Primero está mi ubicación. Ese posicionamiento primigenio del cuerpo, esa carga es la misma carga que ocupa Floriberto Díaz cuando escribe los ejes horizontales terrestres y verticales celestes que determinan la existencia misma de su cuerpo en relación a su comunidad, donde me siento y donde me paro, insiste Díaz, repitiendo las voces de otros, donde me reconozco con otros en el proceso de volvernos nosotros, el eco, en esta siempre resuelta materialidad, la reverberación del eco, se pertenece a la tierra y al cielo, pero no de una
manera individual o aislada, no unívocamente, no de una vez y para siempre, sino con otros y en otros de modo paulatino y titubeante, con el riesgo siempre inminente de caer. Se pertenece como quien responde por el mero hecho de tener cuerpo, de estar hecho de una materia en común, a un requerimiento o a una invitación de este planeta, de este sistema solar, de este universo. Pertenecer es mediado, aceptar esa mediación, entregarse a ella. La verdad cruel, la verdad simple, la verdad de la que parten todas las otras verdades. Estamos alojados en una casa ajena. Somos huéspedes en un lugar que es también la ubicación de otros seres humanos y otras especies y otros seres orgánicos e inorgánicos. Reconocer la raíz plural de nuestra habitación, asumir nuestra condición de huéspedes en un mundo radicalmente compartido implica, sobre todo, estar al tanto, vivir en un continuo estado de alerta acerca de los lazos que se tienden de ser humano a ser humano y los lazos que van del ser humano al ser animal, al ser planta, al ser piedra. De la misma manera que Jussi Parika puede reconocer el lazo que va de la molécula de polvo al espacio sideral, en el espacio sideral, al proceso de extracción de metales preciosos bajo la superficie de la Tierra, así revueltas recorre con morosidad, en un estado de alerta único y febril, la vereda que va de la primera célula viva en el sedimento marino al sudor en la frente de un escritor que muere por la vida, porque en torno de su hacha de escritor, porque en torno a su martillo de escritor, porque en torno de su azada reuniéronse niños, pueblos, piedras derribadas y manos en alto. La conexión que existe, tan real como perecedera, tan ufana como inevitable, va de la corteza de la tierra a, entre nosotros, el trabajo de creación, pasando por ello mismo, ineludiblemente por el cuerpo. Bueno, podría seguir horas, pero me parece que acá hay muchas cuestiones muy fundamentales. Primero, ¿cómo puede un ser humano imprimirle una respiración, imprimirle un ritmo lírico a cosas tan disímiles como citas de otros autores, como telegramas, como documentos burocráticos y como historias íntimas conjeturales, ¿no? ¿Qué le habrá dicho la abuela al abuelo? Petra Peña, te digo, me hace una remera que diga Petra Peña. Así. Y además, ¿qué es un escritor? ¿Qué tiene que hacer un escritor? ¿Qué es una ética de escrituritaria? Y me parece que ahí vos, en todo esto que votó para decir, no sé, estoy como muy flasheada, realmente es muy impactante, muy hermoso, y tiene mucho que ver con esta pregunta que muchos nos estamos haciendo de cómo se escribe la contemporaneidad, cómo se escribe al borde del abismo, cómo se escribe, Cristina, contanos. Oye, no, antes que nada, muchísimas gracias a ambas. Estoy, otra vez lo vuelvo a decir, de verdad, estoy muy emocionada. Creo que es un privilegio contar con sus lecturas, contar con sus ojos, con su presencia en este texto. Y sabes que una de las cosas que me ha traído cuando empiezan, como lo acabas de hacer, Gabriela, es muy fácil pasar de la historia del texto a la historia personal, como que hay ahí una invitación, un resorte que se toma de inmediato, de decir, hay algo ahí, hay una identificación, pero también una divergencia, me pasó algo parecido, pero lo podemos ubicar en otros lados. Creo que no es gratuito, pues, también cómo inició Nona su texto, ¿no? De que hay esta idea de pisar las huellas, habitar estas huellas invisibles, estar siempre en el lugar que ha ocupado otro, yo creo que esa estructura invita, o me gustaría pensar que invita, en todo caso, para mí es un regalo, cuando quien lee este libro, quien está cerca del libro, empieza a contarme también su historia, porque yo creo que ese es el punto, ¿no? De crear un espacio donde podamos convivir, y donde podamos traer a colación esta multiplicidad de orígenes que siempre nos están rehaciendo, ¿no? Y claro, yo creo que yo admiro muchísimo el trabajo que ustedes hacen porque creo que esa es la pregunta también que las anima. ¿Cómo escribimos justo ahora, en el presente? Cómo nos enfrentamos a múltiples materialidades, cómo no hacemos, cómo nos alejamos de esta idea de autores que pueden nombrar a la realidad por primera vez, y habitarla desde lejos, toda esta cosa muy romántica, muy estereotípica del escritor.
Y creo que si algo he aprendido leyéndolas es que el enfrentarse a esas múltiples materialidades de nuestro mundo contemporáneo implica una serie tenemos que cambiar las cosas, se tienen que cambiar las reglas del juego de la escritura. No se puede escribir con esa tensión como se hacía antes. Y esta manera de convocar, como digo, eso de traer a colación, de citar, ¿no? Diría Benjamin, de redimir, ¿no? ¿Cómo le hacemos? Y bueno, lo que aquí pueden ver es un esfuerzo, ¿no? Una manera de caminar por ese trecho. Hay aquí una convocación a múltiples materiales, que son algunos de archivo, algunos de presencia física, muchos de haber estado en estos sitios. El registro fundamental de revueltas de la escritura, ¿no? Un reandar su propia escritura, un reescribir. En muchos sentidos creo que no, la presencia de revueltas no es un homenaje, no es esta relación vertical que implica el homenaje, sino un proceso muy esto de tomarle muy en serio su propuesta de las huellas invisibles que vamos a habitar, ¿no? Y cómo una escritura desde hoy puede habitarlas. Y para mí fue encontrar, estando muy cerca de los materiales, encontrar una especie de patrón, ¿no? Donde esos distintos sonidos, donde no solo estuviera sonando o pasando, digamos, la anécdota, sino donde cada una de sus expresiones materiales tuviera un nicho y tuviera una manera de ser, ¿no? Decías hace rato, Gabriela, de cómo ponerle atención a ese sonido que uno no escuchó, pero que de alguna manera atraviesa y va ligando algunos de los documentos, o la imaginación que los reproduce en el presente también, ¿no? Entonces creo que ir no sé, abriendo, cavando, imaginando estos recorridos, este continuo nomadismo, lejos de cualquier romanticismo, ¿no? Es un nomadismo también producto de la expulsión, es un nomadismo producto, como ambas lo han dicho, de contratos económicos, de una crueldad enorme que sigue trabajando en nuestro mundo contemporáneo, pero que también implica un cierto gozo y una cierta noción de autonomía y libertad, al menos la que pudieron conseguir a partir de un acuerdo específico mediado por el Estado cardenista, ¿no? Con el algodón en la frontera. Y ciertamente yo creo que le hemos puesto con justa razón mucha atención a la frontera entre México y Estados Unidos, una de las más activas, dinámicas y de las más violentas, como lo podemos ver al menos con mucha claridad en los últimos 4 años de terror en los que hemos vivido acá, ¿no? Y que por fortuna llegan a su fin. No digo que todo se haya arreglado, por supuesto. Tendremos acá quiero decir Estados Unidos, ¿no? Tendremos otro tipo de luchas que dar y otro tipo de movilizaciones, pero el tamaño de la crueldad de estos últimos 4 años, de la evidencia de la crueldad, especialmente en lo que se refiere a los migrantes, estuvo muy, muy presente mientras yo iba escribiendo la novela. Mientras había caravanas atravesando México, tratando de llegar a Estados Unidos, igual las caravanas en mi libro iban avanzando, ¿no? Del oeste al este, para llegar a sitios muy parecidos y en condiciones que solo han empeorado con los años, ¿no? Entonces, esta cuestión que dices de reparar, Nona, para mí tiene mucho sentido. No sé si sea posible, pero en todo caso a la escritura vamos para pedirle cosas imposibles, ¿no? Claro. Si no fuera así, ¿para qué ponernos a escribir, no? No, hermoso sí. Eso. Me encanta, sí. Otra remera. Sí. La gente vamos para pedirle cosas imposibles. Una cosa que a mí, tu escritura en particular, Cristina, me hace pensar mucho es, tenés esa cosa de la investigación medio portentosa, o por lo menos medio portentosa para alguien que no es historiador, que no es cientista social como yo. O sea, hay ahí una investigación muy rigurosa, muy seria. Tenés las citas de los otros autores, tenés datos de la economía, de historia económica. ¿Cómo se hace para imprimirle todo eso la fragilidad
de una singularidad, ¿no? Que después de todo es lo que es cada uno de nosotras, de nosotros, de nosotras. Y vos lo haces, es espectacular. Eso que antes se llamaba estilo, yo creo que ahora es eso, es tomar todo ese material y poder dar cuenta de la fragilidad que lo habita, ¿no? Lo habita el poder, pero también lo habitan nuestros cuerpos, nuestras vidas enteras, nuestras biografías, nuestras historias de familia. Y la verdad, aplauso, medalla y beso, estoy deslumbrada. Y me lo pregunta, imagínate, la autora de las aventuras de la China Iron, donde hay este despliegue de detalle y despliegue de fragilidades y despliegue de conocimiento del territorio en el que se anima la novela. No sé, es increíble para mí porque cuando estaba leyendo tu libro también, Gabriela, yo lo que pensé es, wow, cuánta investigación hay aquí. No. No, es que sí, pero a veces la investigación no es de ir al archivo o de buscar el dato. Yo soy una nerd en ese sentido, me encanta, la verdad. Pero la investigación es también observar con mucha atención, recordar con esta cosa minúscula, muy, pues, muy exacta, muy precisa, muy pequeña, pero también que puede iluminar trechos enteros, ¿no? Yo creo que escribir es parte de la investigación. Quiero decir, usualmente, ya ven como a veces se dice que uno tiene que escribir de lo que sabe. Para mí la mantra es totalmente lo opuesto, ¿no? Uno, ¿para qué escribir de lo que sabe? Sería aburridísimo, ¿no? Hay que escribir de lo que uno no sabe, y escribiendo de lo que uno no sabe es como encuentras maneras de contar las cosas de otro modo, porque lo exigen los mismos materiales, ¿no? Porque las cosas que vas encontrando te dicen, no, esta oración no va así, no, esta transición no va así, no, ponerle atención a aquello no le corresponde a las cosas que tú estás descubriendo aquí, no, eso no es importante, como te han contado esa historia, o como el Estado la ha contado, o como el capital la ha contado, no es así, va de otra manera. Y yo creo que ese afán subversivo, ese afán pero ves, no en principio, no ajeno al material, ¿no? O sea, ese afán de estar bien pegadita al material, de seguirlos hasta donde sea yo capaz de escucharlos, creo que es lo que finalmente llega a decir, no, hay otra versión de la historia, y para entender y para entrar a la experiencia de esta otra versión necesitamos estas puertitas, estos otros elementos concretos para poderla hacer compartible. Al final es lo que uno quiere, ¿no? Que alguien pase por esta experiencia también, y que no solo la mente se entere de qué se trata, sino el cuerpo entero, ¿no? Las palabras y la puntuación y todo lo que con lo que nos las vemos, yo supongo que es eso, que estamos presionando las claves para tocar. Que dijiste que me gustó mucho, que tiene que ver con, o sea, ya como en la cocinería, ¿no? Que son cosas que me cocinan el trabajo con los materiales, pero hay en tu trabajo en general esta idea, o yo lo imagino así, de estar constantemente interrogando los materiales, ¿no? O sea, con una intuición, que es la intuición de la autora en este caso, pero que va extrayendo de ellos todo aquello que los materiales le puedan entregar. Y sobre eso hay algo que me gusta mucho en este libro, y sobre lo que te quería preguntar también, porque interrogar un material también implica apropiárselo, ¿no? Las respuestas las da el material, pero salen de uno, hay que decirlo así, ¿no? Y hay un punto que me pareció hermoso, y pensando en tus propios abuelos, como materiales, ¿no? Como materiales de archivo también. ¿Cómo los habitas? ¿Cómo en algún momento ya los habitas derechamente? Y tenemos escenas donde imagino, la imaginación fue el norte, ¿no? O de alguna manera el procedimiento para poder darle vida, para poder encarnar esos personajes que son tuyos, que están en ti, sin duda, porque están en ti, es un poco la reflexión de la novela, pero que igual también están fuera de ti, ¿no? Es como a cazarlos, ¿no? Casi como en un gesto actoral. Ya. Fíjate que una vez cuando estaba en el proceso y muy al inicio de esta exploración que se convirtió en algo tan largo, alguna vez tuve que
me tuvieron que hacer un MRI, esta cosa que te meten en, ¿cómo se llama? Que te meten en un tubo, ¿no? Para ver si tienes algo. Ah, Eso, pues traía una cuestión en el hombro, me tuvieron que hacer una cosa así. Y yo no sabía que era profundamente claustrofóbica. Hasta ese momento. Entonces en el momento empecé así como, no, tienen que sacarme de aquí, pero con una ansiedad así terrible. Y dije, bueno, esto es algo que yo no sabía de mí, para nada. ¿De dónde viene? ¿Qué produce esto? Pero justo estaba, en lugar de darme una explicación del presente, ¿no? Que estás nervioso, que tienes ansiedad, bla, 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 justo estaba viéndomelas con estos materiales y por ahí andaba la historia de mi abuelo paterno y su experiencia como trabajador en las minas de carbón en Coahuila, ¿no? En el norte de Coahuila. Y había estado leyendo todas esas cosas de epigenética y bueno, una cuestión cómo el trauma se hereda, etcétera, etcétera, algo que ha animado muchas literaturas del continente. Pero fue una pregunta muy personal, quiero decir, y aparte muy acuerpada, ¿no? Aquí hay algo que no conozco y que no quiero responderme de una manera psicologizante, ¿no? Que me gustaría ver hasta dónde llega, hasta dónde atrás, de dónde viene esto. Y creo que hay algo similar en muchos de los elementos del libro, que son preguntas, enigmas, ¿no? Del presente, muy acuerpado, que me invitan a seguir buscando y a seguir haciendo estas preguntas. Las preguntas, por supuesto, son muy personales y las traducciones que uno hace como autor son terriblemente personales, ¿no? Y alguien, unos comentarios que se escribieron recientemente después del libro, Pierre Herrera, un joven escritor de México, decía que esta era una autobiografía sin yo y una autobiografía de alguna manera post-antropocéntrica. Y eso me gustó la idea, porque realmente si el yo no quería yo que estuviera como un eje de nada, ¿no? Este yo que confirma las cosas y este yo que se autoglorifica al final de la experiencia, etcétera, etcétera. Pero sí es muy personal porque uno está haciendo justo lo que estás describiendo, Nona, ¿no? Uno busca los documentos, uno se deja seducir por unos documentos y no por otros, ¿no? Uno hace la decisión, uno decide dónde parar o dónde no parar, y después en ir creando estos patrones ya de yuxtaposición y ya cuando entran otros elementos ya más de cocina, como dices en el libro, pues esos son decisiones profundamente personales. Y ahí es donde yo creo que estoy a gusto con que eso sea profundamente personal. Pero todo lo demás, realmente quería trabajar en contra de esta noción del recuento personal que se centra nada más en el individuo, ¿no? No sé, el preguntarle a los documentos, fue lo que eventualmente, después de estar muy en contacto con ellos, eventualmente me atreví a decir, ok, ahora sí puedo imaginar esta escena. Y son las donde entra la ficción más, digamos, más propiamente ficción, la que se le reconoce más como ficción. Porque habría sido muy difícil para mí hacer eso antes de hacer el propio recorrido, ¿no? Sabía cosas como uno sabe de su familia, como uno de niño ha visto fotos sin saber ubicar, como bien describías, Gabriela. Había rumores, pero me tomó todo este tiempo poder decir, wow, esto debió haber pasado, esto pudo haber pasado aquí. Esta es una especulación que puede tener estos cuerpos y pudo haberse desarrollado en esta escena, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan cómo antes muchos autores decían esto de que los novelistas utilizaban a sus personajes como conceptos? Que me parece muy cuestionable. Y lo estaba pensando que es justo lo contrario, ¿no? Que es como maneras de entender al mundo que nos vienen, que están estructurados a través de ciertas argumentaciones y ciertos conceptos, cómo nuestros personajes vienen a poner en cuestión todos esos conceptos con los que de una manera u otra, sabiéndolo o no, estamos trabajando. Y creo que en este caso, yo que había estado muy peleada con la ficción, tuve que aceptar, bienvenir su poder y decir, ok, ficción, estamos en paz. Qué bien, sí.
Sí, también es muy interesante pensar cuánto de todo eso que es ficción viene de todo esto que no es ficción. Cuánto, todo, casi todo. Digo, hay un diálogo obviamente entre libros, pero cuánto que no, cuánto que viene de otro lado, cuánto que son estas huellas habitadas y cuánto... A mí me interesa mucho esto de la ética de la escritura, no porque piense que hay que ponérsela a nadie, me interesa personalmente a mí, los demás que hagan lo que quieran, ¿no? Pero, bueno, pensar esto, cuánto viene de otros lados, cuánto viene de la vida misma, cuánto viene de los diálogos con el verdulero, con la abuela, con el trabajador que hace, no sé, ahora estoy reformando mi casa, que me puso el techo, con la manera de poner el techo, con la madera que sale, yo sé de dónde sale y me duele. Sale de la selva talada de Misiones, donde pusieron eucaliptos. Bueno, ¿cuánto de toda esa historia de la materia que somos también nosotros, ¿no? Siempre se nos piensa como fuera del mundo, pero la carne que somos es mundo. Y entonces, en ese sentido, lo que vos hacés cuando pones esa Petra que la pones leyendo, o esa otra abuela de las tres abuelas esas. Petra, sí. Petra. Y decís, Petra escribe. Petra escribe y lee. Y esa disposición del cuerpo, que es una disposición inédita, y que los demás admiran, pese a sí mismos, porque es una mujer, que vamos a andar mirando a una mujer, ¿no? Pese a sí mismos, admiran esa disposición del cuerpo nueva. O sea, no hay escritura sin mundo, sin cuerpo. El cuerpo es mundo, y el mundo es esto que vos también contás, este lugar que es ajeno, y que es propio, y que antes fue habitado por otros, y que vos estás ahí porque los que estaban antes no están más. Y ahí hay algo tremendo, y dulce, y cruel, y que es la vida misma, pero que no justifica que ahora estén talando todo el Amazonas. Bolsonaro, hijo de puta, y la reverga de tu padre, no justifica. Perdón, se me sale la chapeta. Y quisiera agregar algo de eso también. Lo otro es que Petra, que escribe y nadie sabe por qué, cómo escribe, cómo logró, piensan que esa manera, eso que hace ella, eso extraño que hace de escribir, es una manera de contactarse con los muertos también, que lo encontré hermoso como código cifrado. Pero sabes que, retomando un poco lo que decía la Gabriela también, a mí lo que me parece hermoso es y lo que tú decías también. Voy a intentar hacer un mix entre esa anulación del yo de la que tú hablas, y la idea de que ese yo, que es el yo que escribe, es un contenedor, es una matriz de alguna manera que contiene todo lo que el contexto nos da, ¿cierto? El contexto en el que estamos, el escenario en el que estamos, y el escenario cada vez, la escritura busca ampliarlo, ¿no? Ampliar mirada, como Revueltas intentaba hacer también, ¿no? Y creo que hay algo muy bonito en ese concepto de ser de alguna manera un recipiente en que cae el contexto, y a la vez ese recipiente que es corporal, que es mental, que es anímico, nos da la autoridad y la propiedad para poder hacernos cargo de todos los materiales que están en ese contexto. Y eso creo que lo logras evidenciar de manera brutal, porque claro, efectivamente tú vas trenzando, ocupando la lógica del algodón y de los hilos de algodón, tú vas trenzando un texto que está compuesto de un sinfín de materiales que son ajenos y a la vez te pertenecen, ¿no? ¿Cierto? La lengua misma. Y a la vez, esos materiales que te son ajenos y te pertenecen, te los puedes apropiar de manera brillante, porque es lo que nos toca hacer también. O sea, cuando estamos en un momento, y ya voy a hablar más allá de la escritura, cuando estamos en un contexto y estamos en un escenario, todo lo que ese escenario nos da, para bien y para mal, es nuestro. Y tenemos la autoridad, no me gusta delegar deberes en nadie, pero podemos hacer con ellos lo que queramos, ¿no? Muchas veces en los códigos escriturales uno dice, podré hacer esto, me corresponderá ocupar este nombre, ocupar esta cita, plantearme este problema, como tú muy, muy bien decías, a lo mejor este no es mi problema, a lo mejor este problema le corresponde a otra persona. Todo nos corresponde en la medida que somos una matriz que contiene la humanidad misma, ¿no? Si nos pensamos en ese lugar un poco más grande, que creo que
esta escritura lo evidencia, ¿no? Lo evidencia desde lo pequeñito, desde lo pedestre, desde lo doméstico y desde lo eterno, que es un poco el texto que citó completo la Gaby, que se lo leyó. Yo también escribí gran parte de ese texto. Debo decir, solamente ya me enredé, que todo esto que escribí, voy a mostrarlo, son reescrituras de la autobiografía del algodón. Creo que hay algo, me apropié de gran parte de ese texto escribiéndolo a mano, en caligrafía, en mi cuaderno. Y aparecerá en algún texto, evidentemente. Yo tengo para decir, ya nos están diciendo que tenemos que cerrar. Esto, la verdad, dos cosas. Primero, quedaría para hablar horas, es un libro muy enorme, léanlo, o sea, se van a deslumbrar y van a entender cosas del norte de México y de ustedes mismos. Y eso es muy impactante. Fíjense los 3 acentos distintos y estamos todas unidas acá, identificadas, encontradas en la autobiografía del algodón. Y además voy a tomar algo que acaba de decir Nona, que es decir, recibir y matriz, que es todo lo contrario del yo del escritor poronga que ha dominado todos los cánones del mundo. O sea, amigas, amigos, amigues, somos como receptáculos que filtramos a través de nuestra propia fragilidad, de nuestra carne trémula. ¡Pum! Ahí va. Y a mí me interesa mucho pensar eso. Y nada, y la verdad, Cristina, de verdad, espectacular, te aplaudo, lo voy a volver a leer 45 veces, es enorme. Es enorme lo que... Oh my God, muchísimas gracias. Ya sí nos dicen aquí, yo me quedaba aquí todo el día platicando de esto y demás cosas. Son maravillosas, las admiro con todo el corazón, las quiero mucho. No puedo estar más de acuerdo. Todo lo que nos afecta nos es pertinente. Y yo creo que esa es la única medida, es el cuidado que le ponemos, ¿no? El cuidado y la atención y todo esto que es parte de pensar y de avanzar por el tramo de la escritura. Estoy feliz, muchas gracias por sus palabras, gracias por su compañía, sobre todo. Están siempre cerca de mí con sus libros, con sus ideas, y hoy estoy de verdad muy contenta. Al ratito, yo también por acá voy a andar brindando y los voy a estar teniendo en el corazón, sobre todo. Muchas gracias, queridas. Sí, un abrazo. Y nada, me voy a ir a escribir, yo quedé encendida. Yo me voy a escribir ahora. Prendida a fuego. La pregunta, ¿cómo se escribe esto? Bueno, me la acaban de contestar. Y, no sé, dejo muy en pie, les digo esto, Phil Guadalajara, Penguin Random House, etcétera, México, Nona, yo y Cristina, y lo digo en este orden porque lo veo así en la pantalla, tenemos una reunión pendiente en México. ¿Ok? Sí. Perfecto. Completamente, en eso quedamos, que esta pausa, no una despedida. Muchísimas gracias otra vez.